cultura pop, música, videojuegos, misterios y el séptimo arte están en Estación X. Hola, hola, bienvenidos al sexto programa de Estación X. Ahora sí. Ahora sí que sí. Sí, ahora sí. Por lautarísima.cl. Bueno, primero que todo, saludos, ¿cierto? El Día de la Madre. Sí, a todas las mamis, un saludo, un gran abrazo para ellas. Oh, a mi mami también. Sí, la mía. Muy bien. Y la Chiqui también está saludando a su madre. Oh, a la tía la Chiqui. Sí, a la tía Chiqui. Ok, Carlitos, ¿qué tenemos para hoy? Hoy día tenemos en el séptimo arte, vamos a cambiar, vamos a hablar de un anime. Un anime que en el año 2013 causó furor. Fue un anime que se hizo mucho de rogar para que tuviera su continuación. Estamos hablando de Shingeki no Shingeki Kyojin no Kyojin. y el ataque de los titanes. Exacto. En el preview vamos a hablar de una película que se viene, otra adaptación de una novela de Stephen King, Dicen que es bien buena, es Dark Tower. The Dark Tower. Sí, vamos a hablar un poco de ese preview. En cuanto a videojuegos, vamos a hablar de la realidad virtual, de las distintas opciones que existen hoy en día en cuanto a realidad virtual. Claro, a ver, veamos si es el futuro o no esta realidad virtual y cuáles son las competencias que tiene. Exacto. ¿Y en retrojuegos? En el retrojuego vamos a hablar de la franquicia Donkey Kong. De Nintendo. Tiene harta historia Donkey Kong, así que ahí vamos también a hablar un poquito de eso. Y el misterio de esta semana es John Titor. El viajero del tiempo. Hay harto que hablar de él y vamos a ver de qué va. Así que nos vamos con el sexto programa de Estación X. La cultura pop, el misterio y la ciencia se reúnen en Estación X. Arte en Estación X. Bien, y como dijimos, íbamos a cambiar esta semana. Vamos a hablar de un anime del 2013. La primera temporada fue el 2013. Sí, 2013 es 2014, más o menos. Un anime que realmente dio mucho que hablar. Yo cuando escuché hablar de él, como que no le tenía mucha fe, pero vi el primer capítulo y quedé enganchado al tiro. Ahí me decían, oye, ve Ataque a los Titanes, vea. Y yo en realidad ya había dejado de ver anime hace rato y la vi, y claro, vi 1, 2, 3, 4, la vi completa la primera temporada. Es bastante interesante, enganchar solo hacer. Es muy misteriosa, por lo menos en la primera temporada. No sé qué lo que se vendrá, porque ya salió la segunda temporada, estamos... Claro, hace un par de semanas salió la segunda temporada, así que han dicho otras cosas. A ver, ¿qué es Shingeki no Kyojin? Shingeki no Kyojin cuenta la historia de una humanidad que vive encerrada tras unos muros gigantes para protegerse de una raza de gigantes que devoran hombres. Tenemos que decir que esta serie nos presenta
una realidad donde la humanidad ha sido devastada, ha sido casi llegada a la extinción, porque aparecieron de la nada estos gigantes que, como dice Carlos, simplemente se comen a todos los humanos. Extrañamente no atacan a los animales, no atacan a nada más que solamente a los seres humanos. Dicen que por ahí que tiene algo que ver con la mitología, donde ellos como que tienen que destruir al mundo. Entonces la historia cuenta los humanos quedan rodeados dentro de unas paredes, ¿cierto? Dirían nombre, son el muro María. Son 3 muros que tienen nombre: María, Rose, claro. y Cinia. Y dentro de estos muros vive la gente. Ya no sale para afuera la gente porque afuera están estos mutantes, estos titanes que simplemente se comen a la gente. Sí, digamos que la ambientación de este mundo es bastante peculiar, es como un estilo medieval, bastante peculiar. Claro, es como una... De hecho, este pueblo está basado en ciertos pueblos europeos, son muy parecidos. De hecho, los nombres de los personajes todos tienen como un origen europeo. Todos, excepto una protagonista que es Mikasa, que sería la única asiática que aparece al menos en la serie. Mitad asiática y mitad europea. Es que es adoptada. Por eso que tiene el apellido de Eren. Ahora, bueno, la serie de qué trata. Este pueblo ha vivido en paz entre comillas, durante 100 años, ya que los titanes no han logrado penetrar los muros, que son bastante altos, hasta que de la nada aparece un titán gigantesco, ¿cierto? Que es el titán colosal. Y este titán mide más de 50 metros. 60 metros. Hay bastantes tipos de titanes. Están los más normales que miden entre 3 a 6 metros. Después vienen los de 7 metros. Después están los de 8 a 14. Después están los de 15 metros. Y después están los titanes cambiantes. Después vamos a decir por qué se llaman cambiantes. Y finalmente está el titán colosal, que es un titán gigantesco de más de 60 metros. El punto está que este titán colosal lo que hace es romper esta muralla. Y al romper la muralla, deja entrar a los titanes más pequeños. Y ahí es donde empieza nuestra historia. Claro, digamos que él es el único que puede generar, penetrar esa muralla por su gran tamaño. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de esta serie? Son 3, ¿cierto? Sí, Eren son Yeager. 3 amigos. Sí, el principal es Eren Yeager, Mikasa, Armin, claro. y Mikasa. Bueno, Eren Yeager, ¿quién es? Bueno, él es un joven, que pierde en el primer capítulo. No queremos hacer mucho spoiler, No hagamos spoiler. En el primer capítulo pierde a su madre, que es devorada por uno de los titanes. Claro, y él es hijo de un doctor que al parecer tiene algo que ver con los titanes. Sin hacer spoiler, tiene como que algo que ver, algo pasa ahí. No, tiene mucho que ver. Y Eren Yeager pierde a su madre y él decide con todas sus ganas destruir a todos los titanes y ingresar al ejército, una especie de ejército que tiene esta serie. Sí, porque la humanidad, digamos que aparte de los muros, también se defiende activamente contra los titanes. Tienen un cuerpo de soldados. Claro, que son como 3, uno de elite, el de exploración y como la Guardia Real. Claro, y están, equipados con cierta tecnología que es bastante llamativa. Son como... Es como Spider-Man. Claro, recuerda mucho a Spider-Man. Se cuelgan de los lugares altos. Claro, tienen un sistema como hidráulico, no sé. Tienen como ganchitos, claro, son como ganchitos que te permiten colgarte y a través de la inercia simplemente saltar y hacer balance. Exacto, que lanzan unos cables que pueden moverse para, hacerle daño a los titanes por medio de son como tip-top, pero claro, son unas espadas que las pueden renovar. Ahora, bueno, los titanes son tan grandes y poderosos que no pueden llegar a morir. Tienen que simplemente ser cortados en la parte de atrás del cuello, porque aunque tú le dispares en la cabeza o le dispares con cañones, no mueren. Su metabolismo es tan rápido que se regeneran. De ahí viene, por ejemplo, el calor que tienen los titanes, el vapor que emanen. Entonces, el ejército practica para cortar la parte de la nuca. Y ahí, si cortan lo suficientemente profundo, el titán muere. Solo en ese caso. Digamos que hay un secreto tras ese punto en, sí, donde, claro, en donde pueden, los titanes son vulnerables. A ver, bueno, insistimos, sin hacer spoiler, Eren logra ser parte de la Guardia de Exploración, que es la que como que la encargada de salir afuera de los muros,
Y tiene que enfrentarse finalmente con su grupo de amigos a los titanes y tratar de sobrevivir, porque esta serie es solamente sobrevivir, aquí no hay ganador. Claro, hay muchos personajes que son bastante importantes dentro de la trama. Como dijimos anteriormente, hay titanes que se llaman cambiantes. Claro, no spoiler. A ver, es imposible no dar un spoiler. Hay un componente humano dentro de los titanes. Claro, tiene que haber un componente humano. Ahora, eso no está claro, no queda claro en la primera temporada y creo que en lo que va de la segunda tampoco se va. ¿Por qué gusta tanto esta serie? ¿Por qué engancha tanto? Mira, visualmente muy llamativa. A mí lo que más me llamó la atención fue el diseño de los gigantes. Son tan raros, tienen una expresión tan extraña. Además la historia está bien contada, es interesante. Es un buen guión. Hay mucho misterio. Y es rapidita, demora poquito en presentar el personaje y queda la escoba al tiro. Al tiro empieza la acción, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, una característica, por ejemplo, que esta serie se le ocurrió al creador un día que dicen que estaba en un bar y él tuvo que pelear contra un borracho. Entonces él se vio en la imposibilidad de enfrentar a alguien que no entendía razones. Entonces, de ahí como que se le ocurrió la idea de hacer estos monstruos gigantes que no entienden razones y simplemente quieren atacarte. Mira qué interesante. Ahora, yo te estaba diciendo que la expresión que tienen los gigantes es muy extraña. Y ahora que me dice el tema de los borrachos, sí, tiene mucho de eso. Ahora bueno, los titanes se regeneran, tienen una alta temperatura, un metabolismo muy rápido. Hay distintos tipos de titanes, titanes lentos, rápidos, saltan. Hay otros que tienen caras kawaii, otros que tienen caras más como de humanos. Pero en general lo que quieren hacer ellos es simplemente acabar con la humanidad por razones que aún se desconocen. Por lo menos en el anime aún se desconocen. Claro, creo que en el manga está más avanzado. Ahora, yo creo que esta historia impacta harto y engancha harto porque esta historia no es la típica historia de anime donde todo es fácil. Aquí es la realidad y la realidad te impacta porque a pesar de todos tus esfuerzos, la realidad siempre se encarga de decirte no, la vida no es de fácil, tú no al primer intento o al segundo intento vas a lograr las cosas, es fallo tras fallo tras fallo y luego si sigues persistiendo puedes lograr el éxito. Y esta serie es así, te presenta de repente un éxito cortito como la humanidad que avanza un paso y retrocede 10, avanza un pequeño avance y los titanes se encargan de decirle no, nosotros somos más fuertes que ustedes. La humanidad en 100 años recién sabe dónde matarlos, recién. Y eso es lo que me gusta de la serie, que esta serie te dice, no, pues la realidad es así, la realidad es fría, es cruda, es potente y a veces aunque tengas todas las ganas no puedes contra ella. Digamos que existen unos OVAs y existen unas películas de live action, ¿no es cierto? ¿Qué tal las películas? Bueno, yo los no lo he visto, pero los OVAs se llama La Escuela de Titanes, donde los alumnos comparten con titanes, como es una parodia chibi, no gracias. Y el live action, o la hecho con personas reales, es horrible. Japonesa, ¿no es cierto? Nosotros creíamos que solo los gringos echaban a perder las cosas en live action, pero los japoneses igual tienen poderes para echar a perder las cosas. Yeah. Y el principal componente de echar a perder esto es por empezar las actuaciones. Segundo, ¿te acuerdas que hablábamos del White Watching? Sí, la película de Ghost in the Shell, sí. Claro, que esto es cuando uno toma un personaje que es de alguna raza y lo convierte en otra raza. Bueno, sí. Aquí, como tú dijiste, los personajes son casi todos europeos o tienen esa raza. Y entonces es muy raro ver a un japonés teñido de amarillo con un nombre europeo. Aquí al ver, entonces. Claro, aquí es Yellow Washing. Entonces echa a perder mucho de películas, son bastante malas, eso es lo que puedo decir. Quédate con el anime es muy bueno y las películas son muy malas. En resumen, ¿recomendable la serie? Muy recomendable. Aunque no te guste el anime, es una muy buena serie, te habla de la realidad, buena animación, la música es muy buena y te va a enganchar sí o sí. Sí, yo también recomiendo 100%, al menos la primera temporada. La segunda está muy buena también, va a ser capítulo muy interesante, está bien bueno. ¿Qué nota le pones a Shingeki no Kyojin? Yo le pongo un 6. Yo le pongo un 6 también, muy buena serie. Sí. ¿Vamos con un tema musical? Estás escuchando Estación X. For thousands of generations, the gunslingers were knights. Chan chan chan.
estamos escuchando el audio del tráiler, ¿no es cierto? Claro, del tráiler de la nueva película basada en un libro de Stephen King, The Dark Tower. Otro más. Otro libro más de Stephen King. Está de moda Stephen King, ¿eh? Sí, se nos viene It, se nos viene Dark Tower. Sí, y una que otra por ahí también puede ser. No sé. Oye, Dark Tower es una película basada en una serie que son como 8 libros. Es una serie de 8 libros. Está dirigida por Nikolai Arcel, que es bien desconocido, chiquillo, excepto por una película que se llama, mira, aquí lo tengo anotado, se llama La chica del tatuaje del dragón, que es como lo único más reconocido que tiene este director. Me suena Jet Li. Puede ser. Bueno, Dark Tower cuenta la historia, a grandes rasgos, de 3 personajes: un pistolero, un joven y un hombre de negro. Y el hombre negro no es el pistolero. No, es otro. El hombre negro es un negro. Sí, digamos que No, en esta adaptación el personaje del pistolero va a ser protagonizado por Idris Elba. Idris Elba, de Pacific Rim. Sí, también Thor. El mismo. Y al parecer el pistolero tiene que seguir a este hombre negro a través del desierto y otras partes. Y por alguna razón extraña, el niño o el joven aparece en este universo, no sé si alternativo, pero aparece ahí. Sí, digamos que la torre representa, es como el punto de convergencia de todos los universos, es una cuestión mística, tiene significancia también filosófica. Creo que se basó mucho en los libros de Tolkien, Stephen King. Es una película, no sé cómo calificarla, es una cosa muy rara. La serie de novelas es como un western. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, y si sale un pistolero, porque un pistolero debe ser una película del oeste, y no es del oeste, es como fantástica. Yo estoy viendo unos reviews de gente que leyó los libros y dicen que esto es al nivel de lo bueno, es como el nivel del Señor de los Anillos. A ese nivel es esta novela, así de buena sería. Y que al parecer la película pareciera que resume los 8 libros en una película. Pareciera. Y eso sería, la verdad es que muy malo. El Dora me parece raro. Ojalá sea una trilogía, porque según lo he entendido es una de las mejores sagas de libros que existe. De fantasía y pistoleros y cosas fantásticas. Dicen que esta es la obra maestra de Stephen King. Para que tengan 8 libros, yo creo que puede ser. Los que saben dicen que esta no, es como la obra definitiva. Y están esperando efectivamente que sea tan buena como el libro. Ahora, el director, como digo, es medio desconocido, así que no lo sé. Pero ojalá se apegue al libro o a alguna buena interpretación, porque esta es una interpretación del libro, no es directamente lo mismo que las novelas. Pero yo creo que el director, yo creo que no es la pieza más fundamental dentro de una película. Yo creo que si el guionista sabe adaptar bien lo que es el libro y los productores no meten mano, yo creo que el director tiene que hacer lo suyo nomás. Bueno, esta película está para junio, me parece. 28 de julio. 28 de julio. Y se ve bien buena. Se ve, de verdad, se nota que aquí hay de todo. Y las actuaciones, ojalá sean de lo mejor. Así digamos que el malo de la película es Matthew McConaughey. El actor que te gusta para eso, ¿no? Interstellar, ¿no? No, a mí no me gusta. ¿Te gusta cómo llora? Me gusta cómo llora, sí. Así que nada, pues esperemos que sea una muy buena adaptación y ojalá sea una trilogía, porque son 8 libros, entonces no puede... Sí, yo creo que una película muy poco. Una película muy poco, no, y menos para que sería la obra maestra de Stephen King en este contexto. Así que esperemos que Dark Tower sea una muy buena película. Sí, vamos a esperar. Vamos con otro tema musical. Alphaville, Forever Young. Estás escuchando Estación X. Videojuegos en Estación X. Bien, y es el turno de hablar de la realidad virtual. ¡Chanana! ¿El hombre jardín? No, un poco más aterrizado, ¿no? ¿Max Headroom? No, tampoco, no. Los conceptos ya pasaron de moda. Ya. ¿Pero cómo? Si era lo mejor. Sí, no. Digamos que la realidad virtual ha tenido un resurgimiento en el último tiempo.
no es la primera vez, esta no es el primer intento de la industria del videojuego por digamos, introducir el tema de la realidad virtual. ¿Te acuerdas hay un Game Boy? El Virtual Boy. Virtual Boy, de verdad. Fue el primer intento en 1995 horrible. de Nintendo. ¿Alguna vez lo jugaste? Lo vi nomás por fuera. No, nunca lo probé. Yo lo probé y no, los ojos quedaban... No, era horrible. Quedaste turnio. Quedé turnio, no, es que era muy molesto a los ojos. Claro. Se veía como en profundidad, eso es cierto. No, es que técnicamente hablando la realidad virtual no estaba lista. No, para nada. Digamos que Nintendo la vendió como una consola portátil, pero no tenía nada de portátil. No, era gigantesca. Era un ladrillo que teníais que andar trayendo. Si no teníais algo en donde ponerlo, no podíais jugar, porque no es como los cascos las gafas de hoy día que tú te las pones y no... La tecnología ha avanzado bastante. Bueno, claro. Hablemos de qué es la realidad virtual. Bueno, la realidad virtual es, digamos, el intento de la industria por llevar la profundidad, digamos, acercar la inmersión dentro de los videojuegos. Algo que hoy en día es posible. No es posible. Se intentó con el 3D, no funcionó mucho el 3D, pasó de moda rapidito. Pero los que han probado la realidad virtual dicen que realmente es otra cosa. Es virtual. Ahora, bueno, la realidad virtual es la simulación de un mundo en 3 dimensiones a través de un sistema de lentes. Y hay como 3 maneras de trabajarla. Por ejemplo, una es la realidad virtual real, por ejemplo, que se usa a través de cámaras que graban en 360 grados. Ya sean varias cámaras alrededor, o por ejemplo salió hace poco una cámara de Nikon que graba 180 grados por un lado y 180 grados por el otro y te permite hacer 360, te permite hacer una realidad virtual. La segunda opción es generar realidades virtuales totalmente por computadores, donde tú te pones los lentes igual ves, pero solamente digital. Y la tercera opción es mezclar imágenes reales con realidades virtuales, por ejemplo, algún juego donde se vea algo, un video real, pero tú puedas interactuar con algo más digital. Como dices tú, la tecnología ahora ya es mucho más precisa y se hace a través de gafas o lentes donde cada lente discrimina cada ojo y permite generar la sensación de profundidad. Claro, pero es una ilusión solamente, sí, claro. no es 3D real. El hecho es que técnicamente hablando, hoy en día la realidad virtual es posible, pero hay un tema de costos que hace muy difícil que se masifique. Por lo menos hoy en día. Por ejemplo, básicamente tenemos 3 grandes empresas que están detrás de las 3 tecnologías que hoy en día están en el mercado. La primera es HTC Vive, que es una asociación entre HTC y Valve. Valve es la misma empresa que tiene el soporte Steam, digamos la plataforma Steam. Sus juegos son compatibles con estas gafas, y el problema que tienen estas gafas son el costo, que son las más caras. Estamos hablando de $800. Llevado a la realidad nuestra son cerca de 900 lucas que te cuesta una gafita de esa acá en Chile. Dinero. ¿Cuál más? Tenemos Oculus, ¿no? Tenemos las Oculus Rift, que fueron compradas hace poco por Facebook. ¿Ya? Facebook compró esa empresa y es la dueña oficial de Oculus Rift. Que son un poco más baratas, $600. Ya, $200 menos. Pero claro, la realidad chilena son 600 lucrecias. Y las últimas, que son las más baratas y que son técnicamente las más limitadas. No es la palabra limitadas, pero comparada con las otras sí están en una desventaja técnica, que son las PlayStation VR, que cuestan $400. Por ejemplo, te pongo hagamos la diferencia. Las HTC Vive tienen una resolución de 2K, la pantalla, puede mostrar 90 fotogramas por segundo, tiene un ángulo de visión de 110 grados. Las Oculus Rift, por su parte, también son 2K, pueden mostrar también 90 fotogramas por segundo, y el ángulo de visión también es de 110 grados. En cambio, las PlayStation VR tienen una pantalla de 1080p. Digamos que la pantalla se divide en 2. Entonces tú tendrías 2 pantallas. En el caso de las de 2K, tendrías para cada ojo una pantalla de 1080p. Ya.
En cambio, para la PlayStation VR tendrías una pantalla de 1080p dividida en dos. Ah, 720 por lado. Algo así como en realidad es 1080 por 960. Pero tiene la gran ventaja la PlayStation VR que puede mostrar hasta 120 fotogramas por segundo. El refresco es más rápido. Claro, y el ángulo de visión más dinámico. El ángulo de visión es menor, sí, 100 grados de visión. Digamos que las PlayStation VR, si bien es cierto, son más baratas, tú necesitas agregarle lo que es los PlayStation Move. ¿Te recuerdas esos clones de los controles de la Wii que sacaron los de con unas PlayStation? pelotitas arriba. Claro, además de las cámaras especiales que tienes que tener para reconocimiento de movimiento. Oye, en ese sentido, ¿tú sabes que Microsoft igual tiene sus propias lentes de realidad virtual? Que son los HoloLens. Sí, pero ese otro concepto es como de realidad más Ese aumentada. realidad aumentada, pero ellos trabajan también el tipo de realidad virtual. Por ejemplo, ellos apuntan un poquito a que esa realidad, que es virtual entre comillas, se extendería como al mundo real. Y que sería, por ejemplo, una de las desventajas que tiene el Oculus Rift, porque el Oculus Rift necesita estar conectado a un computador. En cambio, los HoloLens necesitan, son portátiles. Entonces, esa es una de las ventajas que la gente ve en los lentes a este precio, que también necesita un computador donde se conecta al HDMI, se conecta a los puertos 3.0 para recién poder ver los juegos o poder sentir la realidad. Y a eso, por ejemplo, si tú pones un celular que tiene giroscopio y acelerómetro y pones estas carcasas que de repente salen lucas o 2 lucas y puedes ver igual realidad virtual, puedes ver video, YouTube ya tiene implementado el 360 en realidad virtual y hay muchos juegos descargables que tú puedes, bueno, no interactuar mucho, pero puedes jugar, disparar, andar en navecita que te cuesta mucho menos dólares que eso. Entonces, probablemente la calidad no sea la misma, pero como dices tú, es demasiada la diferencia de dinero. No sé si alguien está dispuesto a pagar tanto dinero para una realidad virtual que no está preparada según mi entendimiento aún, no es tan masiva, no es tan útil. No, mira, técnicamente hablando, la realidad virtual digamos, está totalmente preparada. Si el tema es que mientras unas gafas, unos aditamientos para una consola o un computador no sean más baratos que la consola en sí, yo creo que no va a cuajar. O sea, pero lo positivo es que ya están experimentando con estas tecnologías, están saliendo juegos, yo creo que es cosa de tiempo de que bajen los precios para que tengamos en casa ahí una... Sí, yo jugaba varios juegos, pero con el celular, y son bien interesantes porque tú te pones los audífonos y estás ahí, pareciera que estás ahí. De Discovery también tiene como Safari en 360 que son muy útiles, muy, muy educativos, donde puedes ver los animales en su hábitat a través de estas cámaras 360. Y me parece que por ahí puede ir la mano. Los juegos sí, pero mira, fíjate que todos son como avanzar, esquivar, y ninguno es como muy... Tú no puedes hacer muchas cosas, no es muy libre, por decirlo de alguna manera, hasta el día de hoy, lo que yo he probado. Por ejemplo, la montaña rusa, claro, para dentro la montaña rusa, pero ¿cuántas veces te vas a subir a la misma montaña rusa? No tiene tan distante. Claro, es que es producto de la limitancia del hardware. Para poder mover una gráfica en 2K a 60 frames por segundo mínimo, tú necesitas un hardware bastante potente, entonces los celulares no te pueden brindar eso todavía. No. Lamentablemente, para poder experimentar una sensación VR como Dios manda, tenéis que invertir, lamentablemente. Ya sea comprando un computador potente O unas gafas potentes. No, o ambos. O en el caso de la PlayStation, que sería como la opción más barata, tendrías que tener la PlayStation 4 Pro, a eso agregarle los Move, agregarle la cámara, agregarle los lentes, estamos hablando de $1,000. No, y agregar los juegos. Sí, los juegos, que no hay mucho tampoco, pero yo creo que estamos hablando de $1 billón por lo bajo. Entonces es mucho para la gente común y corriente. Bueno, yo creo, en mi apreciación personal, que la realidad virtual no es el futuro. Yo creo que los HoloLens de Microsoft es mejor. Creo que necesitas menos y te aporta más, mucho más. Yo creo que para juegos la realidad virtual sí es el futuro. El caso de los HoloLens es como un concepto aparte que puede cuajar, pero en otro ámbito de la tecnología, no en los juegos. Me refiero a eso, claro, ¿no? Pero por ejemplo hay juegos de Microsoft hechos por el HoloLens que te permiten a ti jugar en cualquier parte. Y eso ya es una gran ventaja.
Yo lo veo más, los juegos parecidos a la realidad aumentada de Pokémon Go, una cuestión así, pero... No, pero por ejemplo Microsoft tiene Minecraft en realidad aumentada y puedes jugar como sin problema en cualquier lugar. O tiene juegos de disparo donde tu misma casa se convierte en un campo de batalla, entonces por ahí puede ir, porque el escenario puedes moverlo y como te digo es portátil, se pone en la cabeza y listo, en cambio el otro está enganchado al computador. Bueno, habrá que esperar nomás a ver cómo se mueve la industria. Yo creo que los lentes VR se van a masificar el día en que cuesten menos que las consolas. Es así de simple para mí. Exacto. Así que, nada, pero lo otro es decir que, hablando de la Nintendo Switch, dicen por ahí que Nintendo habría estado experimentando con la realidad virtual en la Nintendo Switch. Dicen. Pronto. Así que, no sé, ojalá para los que tienen Nintendo Switch le llegue la realidad virtual. Que Nintendo ya tiene los mandos 3D. De hecho, los Joy-Con están hechos para realidad virtual. Pues, algo por ahí se trae entre manos el tío Nintendo. Vamos con un tema. Estás escuchando Estación X. ¿Reconoces esta música? No la conozco. Ay, pero ¿cómo no la vas a conocer? Este es Donkey Kong, pero es la versión del Super Nintendo, Donkey Kong Country. Esa versión que era como en 3D. Era como medio 3D. Pre-renderizado de Silicon Graphics. Visualmente era impactante. La verdad es que sí. Bueno, hablamos a hablar del gran y a veces desconocida la historia, la importancia que tuvo Donkey Kong para Nintendo. Este fue el primer hit que tuvo Nintendo en las salas de arcade. Acá un poquito de historia. Por los 80, ¿cierto? El año 1981 salió el Donkey Kong, el primer Donkey Kong, el original. ¿Qué pasaba en ese entonces con en la ese industria entonces las salas recreativas estaban dominadas por juegos como el Space Invaders, Pac-Man. Entonces una compañía chiquitita en ese entonces llamada Nintendo, que tenía sus años pero en el mundo de los videojuegos era nueva, vio la oportunidad, vio este nuevo mercado de los videojuegos y también quiso meterse. Le dijo a un joven diseñador industrial a un loquillo llamado Shigeru Miyamoto que se hiciera cargo de un videojuego que iban a probar y que tenían que llevarlo a Estados Unidos para ver si era exitoso. Pues en Estados Unidos estaba Nintendo de América y Nintendo de América tenía una plataforma que había inventado Nintendo que era como una plataforma como en 3D, como con profundidad. Y esa plataforma había sido un fracaso completamente. Entonces le piden a este chiquillo en ese entonces que arregle un poquito esa plataforma, pero él hizo totalmente todo de cero. De hecho Nintendo América cuando les llegó el pack de Donkey Kong, ellos estaban súper confundidos porque no era lo que habían pedido. Ellos habían pedido otra cosa y Miyamoto les mandó un juego totalmente nuevo. Bueno, este juego él dijo, bueno, voy a hacer un personaje, un monito, ¿cierto? Que es el malo, y una de las características es que el malo por primera vez tiene como el nombre del juego, es el malo, ¿cachai? Sí, y está totalmente basado en King Kong. No, hay una historia entretenida por ahí. Hay una historia. La cosa es que al personaje humano, él no, como en esa época no había cómo generar pelo, le hace un gorrito y le hace un bigote, bueno, y una nariz. Y ahí tenemos a Mario, ¿cierto? Pero en ese tiempo no era Mario, no, tenía el otro personaje nombre. era Jumpman. Exacto, Jumpman. Y Jumpman tiene que rescatar a su novia, que no recuerdo el nombre, de este simio gigante que la secuestra. Entonces cuando llega este juego a Estados Unidos, ¿sabes qué? Le dijeron, no, esto no es lo que pedimos, y la ponen en una sola sala de arcade, porque no tenían ninguna fe en Donkey Kong. Y al revisarlo, dice la historia, que la máquina había estado funcionando y había vendido mucho dinero para esa época. Entonces ahí se dieron cuenta de que Donkey Kong, la historia, la nuevo que podía saltar, por ejemplo, los obstáculos que tenía que rescatar, que no tenía un solo nivel, sino que tenía más niveles, que las gráficas eran distintas, había hecho algo que Nintendo nunca pensó.
fue el gran éxito de Nintendo. Digamos que ese método que tú nombraste de probar los juegos en una, creo que era como un restaurante o algo así, ya lo había hecho Namco con Pac-Man y obteniendo los mismos resultados. Por eso que Nintendo hizo lo mismo. Y se dieron cuenta del gran éxito digamos que la mina de oro que tenían ahí. Era muy novedoso Donkey Kong, muy novedoso. Bueno, Donkey Kong, dice la mala lengua, es que él no sabía cómo poner el nombre y buscó Donkey como tonto, pero tampoco sabía que Donkey significaba como burro. O sea, hay como un error ahí de traducción que hizo el tío Miyamoto. Claro, porque originalmente iban a utilizar el nombre de King Kong, pero por temas de derecho obviamente Nintendo no pudo hacerlo. Igual tuvo que pasar por un juicio contra Universal. Ahí vamos a contar un poquito de cómo fue el juicio, de lo extraño que estuvo. Oye, bueno, este juego, como te decía, la gracia que tiene es que no tiene un solo nivel como los juegos en esa época, que era una sola pantalla. Este tenía distintas pantallas. Nintendo, cuando vio que este era un gran éxito, bueno, tenía como 2000 máquinas en esa época y todas las máquinas fueron transformadas para Donkey Kong. Incluso los artes, que son como las pinturas, lo que se ve afuera, todo era Donkey Kong. Todos se usaban a trabajar para que Donkey Kong estuviera en todas las salas de arcade de la época. Bueno, Donkey Kong tuvo su época de fama, pero pasaron varios años hasta que, digamos, se renovara la franquicia, y no fue hasta 1994 cuando una empresa llamada Raid World, para los amantes de Nintendo la recuerdan con mucho cariño porque grandes juegos salieron de la mano de Raid World y Nintendo. ¿Cómo cuál juego? Killer Instinct, por ejemplo, Yeah. Los Donkey Kong, bueno, y en Nintendo 64 hay varios más. Pero lo novedoso que traía este Donkey Kong Country es que utilizaron imágenes pre-renderizadas de computadoras Silicon Graphics, que en ese tiempo eran lo mejor que había en diseño por computador. Jurassic Park, por ejemplo. Jurassic Park se hizo con Silicon Graphics. Terminator me parece también, ¿no? La 2 me parece que sí. Creo que sí, los efectos sí, obviamente usaban en ese tiempo los estudios Silicon Graphics, era lo mejor. Entonces, este juego, la novedad es que eran pre-renderizados. Nunca se habían visto, dicen que cuando Raid World fue a Nintendo Japón, a la sede de Nintendo en Japón, y les presentó a los directivos de Nintendo un demo con el juego, con Donkey Kong Country, no podían creerlo. O sea, se miraban y decían, pero ¿dónde está el computador que está corriendo esa cuestión? Porque la Super Nintendo no puede hacer eso. No, pues no podía. Entonces, no entendían cómo habían hecho eso los de Raid World. Jugar a nadie. Sí. Claro, incluso dicen por ahí que el mismo Miyamoto se sintió tan presionado porque en ese tiempo él estaba desarrollando el juego Yoshi Island. Y que quedó tan impresionado que a él le dijeron que lo presionaron tanto para que se viera así ese juego. Entonces él en una entrevista dijo que medio picado así, que Donkey Kong era la prueba de que un juego mediocre, de jugabilidad mediocre, dijo, podía ser popular solo si se veía bien, o sea, solo si visualmente era lindo. Pero digamos que ese juego, además de ser lindo visualmente, es muy entretenido y es un gran juego. Después Miyamoto se desdijo y dijo que, claro, a él lo tenía muy presionado para que lograra algo técnicamente parecido a eso. ¿Sí? En esa época era imposible. Con esa máquina. No, con esa máquina, o sea, no era increíble ver imágenes de ese tipo. Sí, no sé, era bonito. Imposible. Con la Super Nintendo, o sea, los de Raid World la hicieron de oro. Por eso es que Raid World, la empresa Raid, que ahora es parte de Microsoft, claro, Microsoft la compró, es una empresa que los fanáticos de Nintendo le tienen mucho cariño. No, bueno, ¿y qué más podemos hacer de Donkey Kong? Bueno, Donkey Kong, después de la Donkey Kong Country, tuvo dos sagas más, dos juegos, en donde se incluían otros personajes, la novia de Diddy Kong, parte de la familia de Donkey Kong. Tuvo otro juego en Nintendo 64 que no fue tan popular, el Donkey Kong 64 de 1999, que también desarrolló Raid World. Y el último juego de Donkey Kong fue para la Nintendo Wii U el año 2014, fue el Donkey Kong Tropical Freeze, que digamos que cuenta la historia de que unos pingüinos llegan a invadir la isla de Donkey Kong y la congelan, y bueno,
digamos, la historia se va en eso. Últimamente no han habido, dicen que podría haber para Nintendo Switch, se podría anunciar ahora en el E3 que viene, algo de Donkey Kong. La verdad es que los fanáticos de Donkey Kong están ansiosos por escuchar algo nuevo, noticias nuevas de esta saga. Oye, pero lo que pasa es que la importancia de Donkey Kong, aparte de esto, es que bueno, Donkey Kong tuvo en su época una serie de televisión, tuvo cereales, tuvo juguetes, tuvo de todo, porque de verdad fue un gran impacto que tuvo en los 80 para Nintendo, la punta de lanza que tenía. Y como decías tú, el juicio, la anécdota que te voy a contar es que, por ejemplo, Universal Studios, bueno, en esa época fue tan famoso Donkey Kong que tuvo muchos clones de otras empresas que querían hacer lo mismo. Tenía varios clones de otros que eran igual, pero distintos modelos. Y Universal le pide a una de sus empresas que haga un juego, y que el juego se llamaba King Kong. Y el juego de King Kong lo que hacía era que un mono raptaba a una tipa y un tipo tenía que rescatarla y esquivar las rocas que le tiraba. Entonces Nintendo dijo, oiga, esto es como, me están robando la idea. Entonces Universal dijo, no, pues nosotros tenemos los derechos sobre King Kong y los vamos a demandar y nos tienen que pagar todo lo que han ganado con King Kong. Y ahí es donde entra un abogado que se llama, me acuerdo, Kirby. ¿Te acuerdas del monito Kirby, no? Sí, en honor a él fue. Y el abogado hizo una jugada maestra. Lo que pasa es que el abogado descubrió que hace muchos años atrás la empresa original que hizo King Kong había demandado a Universal, porque Universal le tomaba los derechos. Entonces Universal se defendió diciendo, no, pues si King Kong es una historia de libre uso, por lo cual no tenemos que pagar. Entonces Nintendo dijo exactamente lo mismo, dijo, bueno, esto es libre uso, así que y ustedes mismos lo dijeron. Así que Nintendo libró, Universal le tuvo que pagar todas las ganancias, bueno, varias ganancias que había ganado con su juego King Kong, más ciertas regalías por haberlos difamado. Sí, y de paso John Kirby se llevó la gratitud de Nintendo y crearon un personaje. Un monito Kirby. Claro, Kirby en honor a él. No, ya estoy un yate que se llama Kirby. Estás escuchando Estación X. Misterios en Estación X. Y hemos llegado a la sección más esperada de todas. La última sección del programa, el misterio de John Titor. ¿Qué es de John Titor? John Titor es un supuesto viajero del tiempo, un soldado norteamericano enviado al pasado a recuperar una máquina para evitar un colapso en el sistema informático del futuro. ¿Qué película habrá visto John Titor para esto? No sé, yo creo que una mezcla de Back to the Future, Terminator, sí, otras cosas. De eso. Bueno, a grandes rasgos, John Titor aparece se hace famoso, entre comillas, porque aparece en unos foros que en esa época eran muy famosos. Y él aparece con el nombre Time Travel, que era como viajero en el tiempo. Claro, un usuario Time Travel. Y lo primero que dice, hola, soy viajero en el tiempo. Ok. No, pero él a ver, digamos que él aparece en un foro del Time Travel Institute, que es como una plataforma web que digamos se junta gente a hablar de los temas de los viajes del tiempo, toda la implicancia científica, y él aparece con este usuario, bajo el nombre de este usuario, hablando de temas técnicos, de cómo debería construirse una nave, una máquina del tiempo, y todo, digamos, bajo ese contexto, hasta que un día él, digamos, dice ser un soldado enviado al pasado, al año 1977, 75, en una misión para rescatar una computadora IBM, modelo 5100, para tratar de evitar un problema informático que se llama el efecto 2038. No sé qué es lo que sabes de eso tú. A ver, para los que recuerdan el efecto 2K, ¿te acuerdas? Que ocurrió el 2000. Sí. Era porque los computadores se iban a volver locos porque no podían volver a computar. Simplemente porque el 0 y el 1 no iban a ser capaz de marcar por ejemplo, en 1099 era 99, el 98, 98, pero el 2000 era 00. Claro, entonces se iban a confundir, parece. Podría ocurrir una catástrofe completa. Lo que no pasó.
Ahora, según este viajero, él venía a evitar exactamente lo mismo. Y venía a buscar este computador IBM porque a través del lenguaje que usaban ellos podrían corregir este problema en el futuro. Y los mensajes en este foro son como el año 2000 o 2001, donde él explica que como que hizo una parada personal como para ver qué ocurría en esa época, algo muy familiar o algo por el estilo. Claro, por temas personales él no volvió a su año, no volvió a su época y pasó a ver a su familia, algo así. Sí, a tomar once. Entonces lo que hace John Titor en este foro es decir, miren, no, si en realidad yo soy viajero en el tiempo, y empieza a contestar las preguntas de la gente. Bueno, las típicas preguntas como dame el número de lotería o qué va a pasar el próximo año. Y él la verdad dijo un par de cosas que se han cumplido y otras que claramente no se cumplieron. Exacto, entre las que se cumplieron, por ejemplo, está el terremoto de Perú, de Arequipa, del año 2001. Él predijo que iba a haber un terremoto en Perú y efectivamente ocurrió. Lo otro que se cumplió fue el ataque de Estados Unidos a Irak, el año 2001 también. Claro, él dijo que iban a atacar y que iban a hacer porque Estados Unidos dijo que ese pueblo tenía armas nucleares. De destrucción masiva. Y ocurrió. También dijo que iba a haber un presidente negro por ahí por el año 2018, 2015, 2018, no recuerdo cuál después. Y claro, Obama calzaba con esas características. Pero también dijo que iba a haber una tercera guerra mundial en el 2015. Claro, una guerra mundial que habría, digamos, sido entre Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, por ahí. Pero previo a eso, también dijo que Estados Unidos se iba a enfrascar en una guerra civil. Claro, en 2005 dijo que iba a ocurrir esa guerra civil. Y esas cosas, la verdad, no han ocurrido. No ocurrieron. Hemos estado cerca, pero no han ocurrido. Ahora, también dijo que el CERN iba a descubrir a través de los micro agujeros negros cómo poder viajar en el tiempo. No sé. No, yo creo que todavía no lo descubren. No han descubierto ningún micro agujero negro tampoco. No, yo sé que sí. Yo sé que los micro agujeros negros por Hawking, si de hecho se llama el efecto Hawking, los micro agujeros negros aparecen y desaparecen instantáneamente. No, pero en el CERN no han detectado micro agujeros negros. Vamos a verlo, pero parece que sí, según Hawking eso puede. Bueno, John Titor, este viajero del tiempo que venía del año 2036, me parece que él venía. 37. Dice que viajó en una máquina del tiempo que está inserta dentro de un auto. Sí, me suena eso. Me suena conocido. Familiar. Y en este auto él mostró fotos de cómo estaba dentro de la máquina del tiempo, que tenía unos... De hecho hay una foto donde él subió a esta página donde se muestra un rayo láser y que se va curvando a la salida del auto y él dice que es por la distorsión del tiempo. Ahora, digamos que son de muy mala calidad las fotos que... Esa es una de las cosas que la gente reclama. Y eran fotos del futuro, del año 2037. Eran de muy mala calidad. Cámaras de 200 megapíxeles. Entonces decían, no, es que son las fotos que puedes sacar. Entonces como que empieza a guatear un poco el mito. Y también sube la foto de unos manuales que tienen la fecha indicada, que 2030 y algo. Estos manuales son como raros, como están imprimidos en impresora normal, sin ninguna técnica, donde muestra el aditamiento que le permitiría a él viajar en el tiempo. Entonces este soldado del futuro que viene a rescatar una computadora IBM y que hace una parada en el 2001 para decir en un foro que viajaba al futuro, no sé, tiene algo raro. Mal olor tiene. Bueno, digamos, esta máquina, que, bueno, para los que vean la foto, parece como un cajón de herramientas, así medio metálico, no tiene mucho brillo. Sería como lo llama él, un dispositivo de desplazamiento temporal, ¿ya? Que utilizaría, o teóricamente utilizaba, 2 micro singularidades. Para los que no saben qué es una singularidad, son agujeros negros. Agujeros negros. Para distorsionar el espacio-tiempo y para poder viajar, digamos, por el tiempo. En un auto. En un auto, obvio. Tiene que ser en un auto, si no... bueno, John Titor cuenta un poquito lo que ocurría en el futuro. Así que vamos con un temilla y seguimos con el tema de John Titor. Ok. Estás escuchando Estación X. Hemos vuelto con el misterio esta semana.
Bueno, pero comencemos a desarmar un poco este tema de John Titor, de su máquina del tiempo, a ver si es verdad o no. Es bien absurdo, pero mira, te cuento un poquito de detalles técnicos que él mismo escribió en el blog. Dice que su máquina del tiempo tenía 2 contenedores magnéticos para las microsingularidades duales, o sea, 2 hoyos negros en esta máquina. Ya, supuestamente esos, ¿cómo se llama? Generadores magnéticos. Claro, no, eran 2 contenedores magnéticos. Ah, ya, contenedor. Me suena mucho la película, ¿te acordáis? La nave de la muerte. Oye, sí. Event Horizon. Event Horizon, que gran película. usaba un campo magnético para contener el agujero negro que tenía la... Vamos a hablar de esa película. Algún día. Bueno, tenía un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades. Tenía un enfriador de sistema de ventilación de rayos X, sensores de gravedad con un candado de gravedad variable, 4 principales relojes de Celsius, 3 computadores principales. Y todo esto montado en un Chevrolet modelo 1967. Se parece al DeLorean, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a buscar fotos y parece que tiene un parecido al DeLorean, el Chevy del 67. Ya, cuando le preguntaron a John Titor por, digamos, los principios físicos, todas estas cosas que tenían que ver con el viaje en el tiempo, él hizo referencia al trabajo de un físico matemático llamado Frank Tipler, que él propuso una máquina del tiempo de un cilindro rotatorio de alta densidad que giraba a velocidades cercanas a la luz y que, digamos, en base a eso se podría generar un efecto de desplazamiento temporal. Bueno, John Titor me dijo que él no era el único viajero en el tiempo, ¿eh? Habían varios con distintas misiones y que, por ejemplo, él había notado que, por ejemplo, en uno de esos viajes, porque él viaja harto, había aparecido un rascacielos en Nueva York donde él no lo tenía contemplado, pero ahora sí estaba. Y le preguntaron mucho por la singularidad del abuelo. ¿Qué pasaría si él mata a su abuelo, por ejemplo, o algo por el estilo? Y él dice que no, que ninguna singularidad es posible, que todos los universos tienen sus propias realidades. Y eso contradice un poco... En palabras simples, cuando él viajó al tiempo, digamos, se desplazó hacia un universo paralelo. Y eso es extraño, porque si él se desplaza a un universo paralelo y va a buscar una máquina que le sirva en su universo, es como raro, es como algo raro pasa ahí. Claro. Bueno, los que creen en esto de John Titor se defienden de los que no creen, diciendo que todos los hechos posteriores a la llegada de John Titor acá a nuestra realidad habrían cambiado. Por eso que John Titor algunas cosas no le apuntó nomás. Los hechos que no se cumplieron, que John Titor dijo que se iban a cumplir. Entre ellos la guerra civil, el ataque de Rusia a Estados Unidos en 2015. Claro, entonces tal vez la verdadera misión de John Titor era cambiar el futuro, o sea, más que de ir a recoger una computadora, que tampoco tiene mucho sentido, porque tú puedes emular todos esos códigos hoy en día, o sea, no necesitas la computadora original. Piensa que ahora estamos en el 2017 y que ya tenemos computadoras cuánticas. O sea, tú me dices que el 2038 no tienen computadoras cuánticas, que ya no tienen el problema del 0 y el 1. Además, ese efecto 2038, hasta donde yo sé, digamos, tiene efectos sobre los sistemas operativos de 32 bits. Hoy día ya estamos en los 64 bits. Entonces, o sea, no tiene sentido mucho. Oye, dicen, bueno, uno de los creyentes en John Titor, que hay fotos de John Titor del pasado. Dicen que ha aparecido incluso en películas. Y la verdad es que, si hablamos en serio, este tema no tiene mucha vuelta que darle. Se nota que una persona que maneja información, claro, pero después como decir, oye, en Chile va a haber un terremoto. Sí, en Chile técnicamente va a haber un terremoto. Oye, Estados Unidos va a atacar un país. Sí, eso va a ocurrir siempre. Entonces, digamos que John Titor, para mí, por todo lo que dice, por su nave espacial, que en realidad es un auto, por las fotos que muestra, que son de muy, muy mala calidad, él habla, por ejemplo, de que en el futuro la gente vive en los campos, y de que todos son familia, y de que lo principal es la comunicación, y que todos son más granjeros, y que la tecnología está al alcance de la mano. Pero eso, que dice que la tecnología está al alcance de la mano por todas partes, contradice un poco que tengan un problema tecnológico, y que él tenga que viajar en el tiempo. Entonces es extraño. Claro, en cuanto a los principios físicos de los que te hablé, la teoría esta, digamos, el modelo que postula Frank Tipler tiene un pequeño problema. La dimensión del cilindro rotatorio tiene que ser infinita. Y como tú sabes, nosotros no podemos manejar masa infinita. Claro, entonces ahí se cae porque lo otro sería que el universo girase.
sea, entonces no se puede nomás. En la práctica del viaje en el tiempo, para los que les gusta ese tema, saben que siempre todos los postulados que se hacen, los modelos, se caen en algo. O sea, siempre aparece el infinito por ahí en alguna magnitud. Entonces, en la práctica, viajar al pasado es casi imposible, por no decir imposible. Para la gente que no sabe, por ejemplo, cuando la masa se acerca al infinito, la masa se hace imposible de mover. Entonces, por eso que tampoco se puede viajar a la velocidad de la luz. Porque si tú tienes un cuerpo, por ejemplo, de 10 gramos, y ese cuerpo lo aceleras hasta cerca a la velocidad de la luz, ese cuerpo ya no pesa 10 gramos, pesa infinito. Entonces, moverlo es imposible. Claro, lo otro, un dato que no es menor, los derechos sobre el nombre John Titor y de toda su historia recaen en un abogado norteamericano de apellido Haber, que ha trabajado para Disney y otras productoras en Hollywood, el cual tiene un hermano que es informático, experto informático, de nombre John Haber. Digamos, el abogado es Larry Haber, que tiene los derechos, y John Haber, su hermano. Y se dice que John Titor no sería nada más ni nada menos que John Haber, este experto informático que habría inventado todo esto del efecto 2038. Obviamente él sabía mucho de informática. Claro, con eso calza, sí. Entonces, yo creo que la verdad está ahí, o sea, evidente. Todo esto fue un montaje para tratar de vender algo. Digamos que existe un libro de John Titor contando la historia, todo esto, que tú lo puedes comprar en Amazon, no es nada barato, y los derechos de esos libros los tiene este caballero Larry Haber. Oye, hace poquito John Titor tiene una cuenta en Twitter y mostró que había viajado al año 84, me parece, y que en el 84 habría grabado con una cámara su cuenta Twitter, y ahora en Twitter lo publicó el video donde él muestra la fecha y claramente muestra su smartphone, ahora tiene smartphone, y que claramente no tiene conexión, pero él muestra que viajó a esa época y tiene la fecha de esa época con un video grabado con esa tecnología VHS de esa época. Ok, John Titor, un bulo más, ¿no? Un chanta más, ¿no? Bueno, quizás se formó un universo paralelo y el hombre cambió el futuro. Me suena mucho a otra película, pero bueno, vámonos con un tema. Vámonos con el último tema de la noche, David Bowie, The Man Who Sold the World. Bien, y ese ha sido el programa de hoy. Estamos terminando. Por fin estamos terminando. Oye, recordarle que estamos en www.lautaricia.cl. Por ahora aún en la radio nos sale en forma aérea. Así que nada, pues fue un programa entretenido. Nos reímos harto. Saludos a la gente que nos escucha. Sí, a las mamis igual de nuevo. Y nada, pues nos veremos la próxima semana con nuevos temas. Así que vamos a hablar de las pirámides probablemente. Sí, de películas. No adelantemos nada. Bueno. ¿Qué nos traes para despedirnos? Oye, ¿te acordáis de Cobra? Sí, Space Adventure Cobra. ¿Cómo se llama este? Wichi Terasawa. La tremenda serie, vamos a hablar de ella también en algún momento. Pero hay una película donde sale un tema Drive Driven del grupo español Yellow. Así que nada, nos despedimos hasta la otra semana para la nueva edición de Estación X. Y eso fue todo en Estación X. Nos reencontramos la próxima semana por Radio Lautarísima. Estación X.